Queridos amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 8 y para esta semana se titula Gigantes de la Fe, Caleb y Josué. Estos dos hombres de fe realmente tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de ellos. Fueron jóvenes cuando todavía estaban esclavos en Egipto y de allí vieron el poder maravilloso de Dios para liberarlos. Ellos tuvieron la experiencia de ir a la tierra de Canaán como espías y regresaron con un mensaje positivo y poderoso, a diferencia de los otros 10 espías. Nosotros notamos que su valentía, que su espíritu de confiar en Dios realmente les ayudó a salir adelante. Ellos fueron testigos de todas las maravillas que Dios hizo en el desierto. También vemos que el pueblo trató de matarlos cuando ellos dijeron, vamos, nosotros podemos tomar esa tierra. Y el informe de los otros 10 espías realmente fueron tan negativos que motivó al pueblo de una manera equivocada. Y cuando llegaron a la tierra después de 40 años, tomaron posesión, porque Dios había prometido que ellos entrarían a la tierra. Y Moisés los llevó hasta las puertas y entonces Josué y Caleb mostraron por su ejemplo, por su liderazgo, que realmente Dios estaba con ellos. Encontramos a un par de hombres que experimentaron esclavitud y libertad, desilusión y esperanza, demora y realización. Porque todo aquel que confía en el Señor va a alcanzar el éxito, va a alcanzar la satisfacción de poder ver el cumplimiento de las promesas de Dios. La experiencia de Caleb y Josué nos enseña a nosotros que también tenemos que confiar en Dios. Tenemos que aprender a caminar por fe, a dar esos pasos positivos, porque con Dios todo es posible. La experiencia de Caleb y Josué nos va a enseñar en esta lección que con Dios todo es posible. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queridos amigos y hermanos, queremos agradecerle una vez más. Hemos sentido el poder de Dios actuando en nuestra vida. Nuestra salud está recuperándose día a día de una manera sorprendente y estamos seguros que es gracias a Dios, gracias a las oraciones de ustedes y gracias a todos los cuidados que estamos teniendo para que la mano poderosa de Dios pueda seguir obrando. Queremos también agradecerles por su apoyo, gracias por suscribirse. Y aquellos que todavía no lo han hecho, les invitamos para que lo hagan y de esta manera puedan apoyarnos y podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y al final, nuestro hermano Ezequiel Peña estará compartiéndonos también el versículo de memoria cantado. Así que los que deseen inspirarse con este versículo cantado, al final nuestro hermano Ezequiel estará alabando a Dios. Muy bien, queremos compartir con ustedes también el versículo de memoria para esta semana. El versículo se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Acuérdense, recuerden. A veces nos olvidamos de nuestros líderes. Nos olvidamos de aquellos que han estado al frente antes que nosotros. A veces dejamos de lado a aquellos pioneros, a aquellos hombres y mujeres de fe que han tenido a bien comenzar la obra y a permitirnos conocerla. Consideren su vida e imiten su fe. Tenemos que aprender a valorar lo que otros hacen para Dios. Y es importante. Hay que aprender del ejemplo positivo y bueno. La inspiración de otros tiene que ser para nosotros también un ejemplo que imitar, que seguir.
De igual manera, en la Biblia vemos la experiencia del pueblo de Dios, muchos que fueron líderes ejemplares. En esta semana se resalta a Caleb y Josué, estos dos jóvenes que comenzaron a confiar en Dios, de tal manera que no tuvieron ningún temor de enfrentarse a las dificultades más grandes. Y somos lo que nosotros contemplamos, somos lo que nosotros admiramos, somos el ejemplo de quien seguimos como líder. Y esto es importante tener presente, porque de esto depende también nuestra salvación. A quién seguimos, a quién le damos nuestra lealtad, a quién somos fieles. La palabra de Dios nos dice que Josué y Caleb fueron fieles a Dios. Ellos aprendieron a confiar en Dios. La palabra Caleb, ¿no?, significa en hebreo perro, pero también se utiliza para expresar valor, tenacidad y fidelidad de un siervo a un amo, como el perro a su dueño. Y Caleb representaba a través de su nombre esa fidelidad, esa lealtad inquebrantable a su Señor. Caleb es un ejemplo para imitar, para que nosotros podamos ver que hay hombres todavía, ¿no?, como Caleb, que son fieles al Señor. ¿Qué dijo Caleb? Dijo: la tierra es buena, cuando fue llevado como espía. Dios nos va a llevar a esa tierra, Dios nos lo va a entregar. No sean rebeldes contra lo que nos dice el Señor. Caleb decidió ir en pos de Jehová. Y Caleb y Josué no morirán en el desierto, dijo Moisés. Dios recompensa a aquellos que son fieles. Dios sostiene a aquellos que cumplen con el propósito de Dios, a aquellos que son leales a su palabra. Dentro de estos 10 espías que desconfiaron de Dios, dudaron de Dios, se vieron minimizados. Dice que se vieron como langostas delante de esos gigantes. Y fueron con ese mensaje que desanima, que minimiza al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en ellos mismos, en su fuerza, en su poder, en sus armas, en lo que ellos tenían a mano. Estaban dejando a Dios de lado. A diferencia de Caleb y Josué, que vinieron con un mensaje positivo. Dios nos va a entregar esa tierra, Dios nos la va a dar, es tierra que fluye leche y miel. Y era cierto lo que Dios había dicho. Así que el informe que trajeron los 10 espías, que es imposible de conquistar, que es una tierra difícil y dura, no apoyó en nada. Pero Caleb fue uno de los que trajo un informe positivo, mostrando una actitud de fe, una actitud de confianza en que Dios podía darles. La multitud trató de apedrearlos, a Caleb y a Josué, porque más confiaron en el informe de los otros 10 que en el informe que Caleb y Josué estaban dando. A veces la multitud no tiene la razón. Aunque muchos dicen, ¿no?, si la mayoría lo dice, es porque así tiene que ser. Y a veces no es así. Tenemos que depender de Dios y confiar en Dios. No importa que la multitud esté en contra de nosotros. Si estamos con Dios, Dios va a estar con nosotros. Encontramos a un Caleb poderoso, que fue fiel y confió en Dios, que seguía cumplidamente la palabra de Dios. En Caleb, dice la palabra de Dios, en Números, dice que en él había otro espíritu, diferente al de los demás espías. Caleb y Josué fueron, dice también la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, que fueron perfectos ante los ojos de Dios. Cuando Dios considera a alguien perfecto, es porque esa persona está siguiendo al Señor, está poniendo a Dios en primer lugar, desea alinearse con las cosas de Dios, con las cosas espirituales. Caleb nunca olvidó la promesa del Señor que había hecho a través de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. Qué hermosa promesa, ¿no? De igual manera, esas promesas son para nosotros también. Ya hemos comenzado a disfrutar de la
bendición de Dios, de conocer su palabra y de probar lo que será la eternidad. Porque Dios quiere que vivamos en nuestro hogar como un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y recuerdo que cuando estaba estudiando en la Facultad de Teología había un profesor que decía, ya, pero todavía. Estamos disfrutando de la salvación ya, pero todavía. Ya porque hemos conocido a Jesús, lo hemos aceptado, pero todavía no estamos en ese cielo nuevo y tierra nueva. Pero pronto lo estaremos. Pero ya tenemos que comenzar a vivir como vamos a vivir en el cielo nuevo. Encontramos a un Caleb que tenía esa esperanza en su corazón, de que él iba a entrar en esa tierra prometida. Y aunque pasara el tiempo, su confianza se mantenía firme. Su informe se basaba en la certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía, con la dirección y con la ayuda de Dios. Porque él confiaba más en Dios que en sus propias fuerzas. Y él confiaba en esa dirección suprema, en esa dirección poderosa de un Dios que todo lo puede. Dice, yo seguí cumpliendo y confiando en el Señor. Y así deberíamos también nosotros actuar, confiando en el Señor, dependiendo de Él y poniendo nuestra confianza plenamente en Él. Y a diferencia de otros que caminaban tras dioses extraños y que no seguían plenamente al Señor, Caleb, por lo contrario, él, todo su corazón estaba consagrado a Dios. Estaba entregado completamente a Dios. Miren la diferencia. Un hombre fiel y leal es porque está siguiendo al Señor. Y uno se pone temeroso y desleal y comienza a dudar porque está desconfiando del Señor y está confiando más en otros. Podríamos decir, dioses, ídolos, porque no te dan la seguridad. De esta manera vemos que ese otro espíritu que había en Caleb, ese era el espíritu de Dios. A diferencia de los otros espíritus que tenían los otros espías. Otro espíritu. La diferencia es que el espíritu que estaba en Caleb y en Josué era el Espíritu Santo. Y eso es lo que marca la diferencia. También en tu vida puede haber un espíritu diferente si se lo permites a Dios. Si Dios entra en tu vida, va a transformarte y te va a hacer una persona leal, fiel, que tenga confianza y que tenga esperanza y que tú puedas decir, este Dios poderoso, Él me va a acompañar hasta el final. Incluso, miren ustedes, a la edad de 85 años, seguía el ejemplo que había recibido de su Señor, de perseverar y de estar decidido a la causa de Dios. Porque aún en su vejez tuvo la entereza, la fortaleza de seguir avanzando y conquistando. Y dando un ejemplo a las generaciones que estaban nuevas, que tenían cierto temor. Y él, un hombre de 85 años ya de edad avanzada, mostraba su confianza en Dios. Mostraba que la generación moderna estaban equivocadas porque dudaban de Dios y él les mostró que con Dios todo es posible. Caleb comprendió que el territorio que él estaba recibiendo de acuerdo con las promesas del Señor era una tierra que emanaba bendición, ¿no? Decían, fluye leche y miel. Significa que tenía abundancia, tenía bendiciones para todos. Y estas promesas de Dios, hermanos, no se cumplen automáticamente. Dependen de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad y de nuestra acción decidida de fe. Hoy en día, también nosotros tenemos que actuar por fe. Tenemos que actuar decididamente. No podemos titubear, no podemos dudar, no podemos andar entre dos pensamientos. Tenemos que definirnos y decir al Señor, Señor, aquí estoy, aquí vamos avanzando por fe. Ahora, esto es importante porque a través de nuestra vida de fidelidad vamos a ser un ejemplo para otros. Y ese ejemplo tiene que también transmitirse a nuestras generaciones futuras. En el caso de Caleb, por ejemplo, Caleb dijo a aquel que venga y tome posesión, ¿no? Le daré a mi hija, Axa. ¿Y quién fue aquel joven? Otoniel. Y Otoniel también
le dijo a la esposa, ¿no? a la hija de Caleb, que pidiera más, ¿no? Porque tenemos las tierras, pero no tenemos agua. Y Acsa pidió y se le dio, se le concedió. ¿Por qué? Porque había seguido el ejemplo de su padre. Caleb pidió y se le otorgó. Acsa pidió y se le otorgó. Así que Otoniel, que liberó a Israel de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, adquirió a través de Acsa lo que habían pedido. Porque aquel que pide con fe, recibe. También muestra que esta siguiente generación de los israelitas pueden ser gigantes en la fe, así como Caleb y Josué, por seguir un ejemplo poderoso. Tenemos que ser ejemplo. Tú y yo, mi hermano, somos llamados por Dios para vivir una vida de integridad, de consagración, de fe y poder ser ejemplos para los que vienen detrás de nosotros. La tierra, pues, no era un regalo de Dios para Israel, era un don, ¿no? Y pues tenían que luchar por conseguirla. Dios se la estaba dando, pero tenían que quitar todo aquello que interfería en su camino. Y de esta manera tomar posesión y reclamar con fe y valentía aquello que el Señor le estaba concediendo, le estaba otorgando. Así que la determinación de Acsa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según ya en el Nuevo Testamento, los Evangelios, nos dejan un ejemplo de valentía, un ejemplo de lo que las mujeres pueden hacer, como hicieron los discípulos. Hubieron mujeres que apoyaron, que acompañaron el ministerio de Jesús, y al final de los tiempos también harán una obra maravillosa y poderosa al lado de todos los hombres y mujeres y jóvenes fieles. En Lucas 18, 1 al 5, nos muestra la experiencia también de aquella mujer que fue ante el juez injusto y le pedía que le ayudara en sus casos, y el juez la dejaba de lado, hasta que un día este juez, que no tenía temor de Dios, pensó y dijo: esta mujer ya me está quitando la paciencia, pero por tanta insistencia le voy a conceder lo que pidió. Así también hay mujeres que se acercan a Dios, insistiendo, orando por algún caso específico, y Dios concede. El ejemplo de esta mujer nos hace pensar que hay que tener perseverancia, que hay que persistir y entregar nuestra antorcha a la siguiente generación de hombres y mujeres para que cumplan la misión que Dios ha encomendado a su pueblo. Tenemos que perseverar. Las mujeres nos dan un ejemplo de perseverancia tremendo, así que tenemos que aprender de ellas. La lección nos presenta aquí que estos hombres, Caleb y Josué, que fueron héroes, que eran reconocidos, eran personas humildes. El liderazgo se manifiesta a través de humildad. No porque tengo el poder, no porque tengo todos sobre mí, ahora yo tengo que imponer con autoridad de una manera que ofenda o haga sentir mal a los demás. No. La palabra de Dios nos dice que aquel que quiere estar al frente primero tiene que hacerse siervo de los demás. Así que Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar. Encontramos aquí que Josué, cuando repartió las tierras, no pensó en sí mismo, pensó en los demás. Y al final, él recibió su parte. Primero se preocupó por el pueblo. Y Josué recibió la ciudad de Timnat Serach, ¿no? Que está compuesto por dos palabras. Timnat, que significa contar, asignar, y la palabra Serach, que significa exceso o sobrante, lo cual quiere decir que él recibió la porción sobrante o el territorio restante, aquello que quedó después que se repartió toda la tierra para las demás tribus. Esto es un testimonio de lo que un líder realmente debe hacer: pensar en los demás antes que pensar en sí mismo. Y además, Timnat Serach estaba situada cerca de Silo, y Silo era el lugar donde estaba el santuario.
lo cual nos indica la prioridad que había en Josué, que era también estar cerca del santuario. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo David? David allí en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Josué quería estar cerca de la casa del Señor. ¿Y nosotros? Hay muchas personas que quieren vivir lejos. Y es bueno vivir lejos en el campo, pero siempre tener presente que mientras más cerca estemos del Señor, más bendición recibiremos, más protegido estaremos del Señor, porque el Señor estará con nosotros. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, somos transformados por la contemplación. Ellen White nos dice que deberíamos contemplar al Señor por lo menos una hora. Y mientras más nos contemplemos, más seremos transformados a su imagen, ¿no? A su semejanza. Y esto nos va a cambiar el carácter. Recordemos lo que nos dice Hebreos 12, 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Mientras pongamos nuestros ojos en Jesús, vamos a llegar a ser transformados. Nuestro corazón va a ser transformado. Ese corazón duro en un corazón de carne. El Espíritu Santo, a través de ese poder maravilloso que tiene, nos transforma. Y, como dice también 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Tenemos que mirar al Señor. ¿Y cómo lo vemos? A través de su palabra. Tenemos que estar cerca de la palabra de Dios. Hay un investigador científico en la Universidad de California, Marcos Iacoboni, y allí él investigó la función de las neuronas espejo. Dice que estos pequeños circuitos celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír o abrazar a alguien. Y también cuando observamos a otra persona realizar esa misma acción. Y esta actividad de estas neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. O sea, esta investigación llevó a comprobar que cuando nosotros observamos a alguien hacer algo bueno, también nosotros lo vamos a hacer. Científicamente se muestra que el ejemplo tiene un poder transformador, para bien o para mal. El Ellen G. White habla de la importancia de contemplar el carácter de Jesús. Ella dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro: mirando a Jesús obtenemos las vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser un instinto natural, algo que emana de forma espontánea. Y también dice que vamos desarrollando un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a semejanza del Señor, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en una mayor relación con el mundo celestial, con las cosas espirituales, y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. ¡Qué hermoso! Que dediquemos tiempo a contemplar al Señor, que estemos en relación con ese mundo espiritual, celestial, que transforma, que cambia el carácter. Romanos 12, 1 y 2, allí nos presentan a estos dos mundos que son determinantes para nuestra salvación o perdición. Allí en Romanos 12, 1 y 2 dice: no os conforméis a este siglo, ¿no? A este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, conformarnos a este siglo significa que estamos apegados al mundo, que estamos siguiendo al líder de este mundo. Estamos siendo transformados, pero para mal. Y dice también la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación, o sea, por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el que está guiando nuestros pensamientos y nuestra vida? ¿Dios o el mundo? ¿Cristo o Satanás? Es una pregunta que nosotros tenemos que analizar y personalmente darnos cuenta de qué lado estamos.
hacia dónde estamos yendo. No caigamos en el error de justificar lo que hacemos pensando que es nuestra decisión, lo que a nosotros nos gusta, y muchas veces lo que nos gusta, lo que nos encanta hacer, no es lo mejor. El Espíritu Santo es capaz de transformarnos. Él tiene el poder para hacerlo si es que nosotros se lo permitimos. Y yo te invito para que tú puedas leer Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor comenzó el trabajo en tu vida. Deja que el Señor continúe haciendo la obra. No se lo impidas, no lo bloquees. Ayuda al Señor a que se cumpla el propósito para tu salvación. La fe de Caleb en esa época era algo que sorprendía, ¿no? En un mundo tan controversial, Caleb sobresalió. Y ese testimonio fue muy importante, aunque la gente lo rechazó. Pero su vida ejemplar, el Señor la perseveró, ¿no? La preservó, porque él era un hombre de fe. Y el Señor le permitió entrar a esa tierra. Y la siguiente generación veía en Caleb y Josué líderes realmente ejemplares. Él había creído en la persona de Dios. Dios le había guardado en el desierto, y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. Su fortaleza estaba siendo manifestada en todo lo que él hacía. Y con la ayuda de Dios quería arrebatar aquella fortaleza de manos de aquellos gigantes cuyo poder había hecho temblar a Israel. No se amilanaba, ni aún por la edad, demostrando a los más jóvenes que con Dios todo es posible. Así que, mis queridos hermanos, queremos nosotros que al ver la experiencia de Caleb y Josué, notemos pues que Dios tiene también hoy en día Caleb y Josué que pueden ser transformados por el poder de Dios y que pueden transformar a otros con su ejemplo. Recordemos que Moisés le cambió el nombre a Josué. O sea, antes se llamaba Oseas, ¿no? ¿Verdad? Y Oseas, hijo de Nun, se llegó a llamar Josué. Y Josué, en el término hebreo, en Joshua, también se refiere a Jesús, ¿no? Tiene la raíz de Joshua. ¿Qué nos muestra esto? Que Josué también es un reflejo, una sombra de Cristo. Cómo guió al pueblo, cómo lo condujo. Y esto nos muestra que Dios tiene un plan para todos aquellos que se dejan usar y que se dejan guiar por el Señor. Al final, cuando entremos en la patria celestial, también el Señor nos dará un nombre nuevo, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra forma en la cual hemos seguido al Señor. Tendremos un nombre del cual nos sentiremos muy gustosos. Mientras caminamos en esta tierra, mantengamos nuestra lealtad a Dios, nuestra fidelidad. Seamos un buen ejemplo. Seamos líderes que aprendamos, aunque caigamos en errores, porque Josué y Caleb también tuvieron sus errores, ¿no? Recuerden que Josué no tenía mucha experiencia en el liderazgo y cuando estuvieron para entrar en Hai, cometió el error de no consultar a Dios, se confió demasiado. Cuando vieron los gabaonitas, no consultó con el Señor, cometió otro error. Pero los errores nos enseñan a crecer, a ser mejores líderes. No nos desanimemos por algún error que hayamos cometido, sino por el contrario, afiancemos más nuestra confianza en Dios. Aprendamos a depender más de Dios y seamos líderes que los demás puedan ver como un ejemplo a seguir. Que el Señor bendiga tu liderazgo, que el Señor te bendiga y que te acerques más a Dios y que puedas ser una persona optimista, que siempre tenga palabras de bendición y que siempre tenga palabras de consejo, de consuelo y de lealtad a aquel Dios que seguimos y que servimos, porque pronto vendrá el Señor a buscar a aquellos fieles que han perseverado hasta el final.
y entraremos a esa patria celestial agradeciendo y glorificando al Dios por la eternidad. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. De su vida e imiten su fe. De su vida e imiten su fe.